Que la conciencia sea tu ancla, nuestra ancla, es el tema de hoy en Transpersonal. Soy Jaime Lugo, la producción ejecutiva de Manuel Méndez. Buenas noches, Norma, ¿cómo estás? Vamos a empezar saludando a la gente que está en vivo en Facebook, en Instagram, en YouTube y por ahí en Spotify también. Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Muy emocionada porque con este programa culminamos una serie de programas que tuvimos ahí como trabajando un poco para alcanzar a llegar a este punto en particular, ¿no? A este punto que es necesario hacer un recorrido, si lo recapitulamos un poquito, hablando del ego, de la travesía del ser humano en general. Y empezamos por esto tan importante y tan imponente, como seguramente le gusta que le llamen, que es el ego. No, quiere ser imponente, importante, lograr. Y pasamos por la mirada del alma. Del ego tuvimos que hacer, recuerdo, 2 programas. Y para quienes están escuchando, ¿no? Por ahí pueden dirigirse a buscar la travesía del ser humano a través desde la mirada del ego, parte uno, parte 2, después la de la mirada del alma. Y hoy hablando de un tema que seguramente también puede ocupar mucho tiempo, ¿no? Muchos episodios, porque hablar de la conciencia es como hay que diferenciar conciencia no con C, no esta parte de soy consciente de lo bueno y lo malo que mucha gente conoce, que es conciencia de lo que se debe hacer y de lo que no, no esta jueza, sino conciencia con ese, que a pesar de muchas diferencias que pueda haber en cómo se concibe para mucha gente, incluso en las partes, no sé, del diccionario y etimológicas, en general la conciencia con ese nos refiere a un darnos cuenta, a una comprensión acerca de quiénes somos como seres y también cómo es la realidad que nos rodea y con la cual nos involucramos. Y de ahí hay mucho que contar hoy, si nos quieren acompañar también en el chat de Facebook, sobre todo, aunque por ahí en Instagram y demás de repente echamos un ojillo, eh, porque parece difícil, parece complejo, sobre todo para nosotros como seres humanos que siempre estamos sintonizados con nada más la antena de la cabeza, ¿no? La del entendimiento, la de la lógica, la del ego, o pretendiendo estar muy elevados espiritualmente, que no sigue siendo lo de la cabeza. Y como preámbulo, creo que me parecería interesante, Norma, como decir si es posible llevar nuestra vida también desde una comprensión que tiene que ver más allá de nuestros pensamientos y de nuestra historia de vida como personas específicamente, ¿no? Esa historia que tanto defendemos, en la que tanto justificamos cosas y por la cual supuestamente también tenemos objetivos, ¿no? Y cosas que queremos en la vida, sí es posible ubicarnos en un estado de conciencia en el cual la amplitud y la forma en la que percibimos y concebimos la vida es muy diferente. Fíjate, ahorita que estabas haciendo la recapitulación, caí en cuenta de cómo es tan fácil reenredarnos en una misma cosa, ¿no? Incluso nosotros le dedicamos 2 programas al ego, cosa que no hicimos con la travesía del alma, por ejemplo, ¿no? O sea, el ego ocupa espacio, es una cosa así como que casi natural, ¿no? El expandirse, el agarrar, sí, el ocupar espacio, tal cual. Tal vez Eh, caímos en una trampa un poco ahí, ¿verdad? Así como de que nos dio de codazos y se instaló y dijo, a mí me dan 2 programas. ¿Cómo de que no, no? Hablen de lo que quieran después, pero primero mis 2 programas, ¿no? Fíjate qué curioso. La verdad es que creo que es un camino, el camino del ser, ¿no? El camino del existir, es justo este vaivén entre el yo, el ego y el camino del alma, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones uno se descubre otra vez transitando los pasos del ego, ¿no? Otra vez dándole de comer al deseo, otra vez alimentando como estas pequeñas estructuras que me hacen querer avanzar, ganar, vencer, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que de ahí parte justo esta idea de la conciencia, ¿no? Del darme cuenta de, oh, lo estoy haciendo otra vez. Y entonces ahí veo si lo sigo haciendo o si me muevo para otro lado. Porque creo que también cuando uno habla de abandonar la, la, la idea del yo o de matar al ego o de querer como hacer no sé qué cosa con él, da miedo en el sentido en el que
si esto es lo que yo conozco, ¿qué voy a hacer ahora que ya no conozco, ¿no? ¿Qué voy a hacer después de esto, ¿no? O sea, si yo transito por un camino espiritual, por ejemplo, entonces significa que ya no debo tener metas, que ya no me pongo a trabajar, ¿no? Que todos nos vamos a hacer como monjes tibetanos, etcétera. Y la cuestión no es esa, ¿no? O sea, creo que justo el reto de la existencia es ver cómo me anclo hacia esta vida terrenal tal cual está funcionando, cómo vivo estas experiencias de una persona normal que sale, trabaja, produce, regresa y no sé qué, sin identificarme por completo con esta persona, ¿no? Con esta cosa que me cuento todos los días de quién soy. O sea, ¿cómo le hago para entonces no renunciar a este modo de vida y al mismo tiempo tener la posibilidad de experimentar las cosas del otro lado, ¿no? O sea, ahí está justo creo que la onda de la conciencia. Fíjate que para este programa, investigando algunas cosas, me encontré con una palabra en sánscrito que es samadhi. Y samadhi no tiene una traducción literal al español o al inglés o lo que sea, pues porque básicamente todavía no llegamos hasta allá, ¿no? Pero la idea de samadhi es algo así como rendirse por completo a toda resistencia interna, ¿no? A toda onda ahí adentro que me diga, así no deben ser las cosas. O así como tú lo estás haciendo, hace rato platicábamos, ¿no? Es que esa no era la manera, ¿no? El rendir como toda resistencia es entonces Amadi, y para mí tiene algo que ver con esta idea de la conciencia, de cómo hacemos las cosas con ojitos abiertos, ¿no? Sin engañarnos, sin la triquiñuela y además, o sea, pues sí, con todos los puntos sobre las IES, ¿no? Aún así sabiendo qué va a suceder, de esta manera pienso realizar X cosa. ¿Cómo ves? Desde que mencionaste lo de si yo hago a un lado todo lo que conozco, desde la mente y desde el ego, desde, digamos, el yo histórico. O sea, desde mí como personaje histórico, es decir, con un pasado, con lo que me ha construido, con lo que soy, si hago un lado a eso, eso a un lado, ¿cómo, o sea, con qué me quedo? Más esto del samadhi y además rendirme ante lo que yo defiendo y cómo me defiendo. Ajá. Es cierto que son las primeras preguntas y los primeros agobios de las personas cuando estamos en un tránsito complejo. Y también es cierto que le tenemos que dar su lugar, pero tan cierto es que efectivamente se trata de eso. Sí se trata de poder entrar en un periodo de reconocimiento de que no soy ni tengo absolutamente nada de eso en lo que yo justifico mi historia y de que no soy nada de lo que he construido y hablando de desde cómo me levanto, pero también de cómo me tiro siempre, de cómo no Ay, soy esa persona a la que siempre le hacen lo que le hacen ni le va como le va, de que la importancia de mi existencia no radique en las cosas que logro y tampoco en las cosas que no logro, despegarnos y atrevernos a abandonar que cuando decimos que una persona nos molesta o nos desagrada, es la imagen que tenemos de desagrado hacia esa persona, porque esa persona probablemente ni siquiera la conocemos, ojo, aunque sea nuestro familiar, porque cuando si tú me dices ahorita, ¿cómo me voy a deshacer de todo lo que sé y lo que tengo y lo que creo que soy para entrar en un estado de conciencia, para solo sentir mi ser y ya? Desde el momento en el que te dicen y me quedo sin nada, es como de, sí, ¿te molestaría? pues sí. ¿Acaso sería molesto para ti soltar lo que te molesta entonces? ¿Sería incómodo que sueltes lo que te tiene mal? ¿Sería incómodo que soltaras la historia que usas siempre para poder argumentar la molestia que tienes con tu relación actual de pareja o con tu relación familiar? ¿O te parecería desagradable hacer a un lado todas las justificaciones que usas para decir que tu vida es difícil porque a ti en especial te va mal o porque el sistema no está hecho para alguien como tú? Claro que es difícil, aun cuando abrimos los ojos y volvemos al mundo personal y vemos que muchas cosas sí están organizadas de una manera que facilitan más las cosas a unos que a otros.
Pero el entrar en el estado y en el concepto de conciencia, para que no vayan a decir que después se las estamos rebuscando mucho, sí implica un ejercicio de abandono en el cual no importa por lo que estemos viviendo, podemos empezar por conseguir, aunque sea unos segundos, dentro de los cuales veamos que la persona sigue adelante con sus pensamientos, mi persona, mi cabeza, todo lo que estoy pensando, y que yo soy capaz de ir a un lado solo sintiendo lo que siento en ese momento. Sí, sí, sí se entiende, sí, creo que sí, sí me explico cómo es fundamental hablar de lo que sentimos entonces y de las emociones, más que de lo que nuestra cabeza hace con las emociones. Ajá, Vivir ajá, una tristeza con conciencia plena te puede ayudar mucho más a atravesar un momento complejo que el irme agarrado o que me lleve arrastrando la cabeza acerca de lo que mi mente está acostumbrada a pensar de cuando yo estoy triste, por qué estoy triste. Y es que, claro, yo tuve la culpa, es que a mí siempre me hacen, porque generalmente en la cabeza eso es lo que pasa, ¿no? Decimos como tal cosa en el pasado, entonces por eso tal cosa en el futuro. mm, Y estar en conciencia viene mucho con todas estas oportunidades que se nos dicen siempre por todas partes, algunas de una manera muy linda y muy asertiva, que es estar en el aquí y ahora. Entonces, no es fácil porque cuando decimos si me anclo al presente y a mi conciencia del aquí y ahora, evidentemente mi historia deja de importar. sí. Y si ya no importa mi historia, entonces, ¿qué me hace importante? Y si no soy importante, entonces el ego sufre, ¿no? Y al ego no le gusta sufrir, Exacto. como habíamos mencionado. El ego busca la evasión del sufrimiento y la permanencia. Entonces, cuando esas cosas como que se contraponen, entra en conflicto y ahí vienen muchas crisis también, ¿no? O sea, la crisis es en realidad el resultado de cómo estamos experimentando la vida, la cosa, ¿no? Lo que sea que esté sucediendo en ese momento. Y ahorita que hablabas como de que, qué hace el pensamiento, qué hace la mente con las emociones, es una cosa bien, bien interesante porque parece que me estoy enfrentando, parece que estoy como viviendo mi emoción, ¿no? Cuando estoy pensando en ella, pero en realidad no, en realidad el pensamiento está haciendo lo que quiere ahí arriba, formándose una historia súper, Sí. súper curiosa con tal de mantener la personalidad que me he contado quién soy, ¿no? Hay una paradoja ahí bien padre del elefante, ¿no? Entonces son como 4 personas que se acercan a tocar un elefante con los ojos vendados y una le toca los cuernos y entonces dice, pues un elefante es como una espada, ¿no? Y otra le toca una pierna y dice, un elefante es como un árbol. Y otra le toca la oreja y es como de, ay, un elefante es más bien como como una hoja de árbol enorme, ¿no? Y la verdad es que ahí la paradoja es que todos tenían razón y todos estaban equivocados, ¿no? Porque cada uno estaba viviendo una parte muy particular del elefante y más o menos eso nos sucede a nosotros también. O sea, estamos viviendo una parte muy particular y mientras no seamos conscientes de que estamos viviendo esa parte particular, jamás vamos a alcanzar a ver el elefante completo. Es más, nos vamos a pelear con el que dice que el elefante es como un árbol. Pues claro que no, si es como una lanza, se siente perfecto, ¿no? ¿Cómo se te ocurre a ti vivir una manera distinta de lo que yo estoy viviendo en este momento particular, ¿no? La mente es súper engañosa, súper útil en muchos casos, pero súper engañosa en muchos otros. Y creo que sí, como esta invitación de la conciencia como algo que nos ancla, es tener presente este juego, ¿no? Como esta dinámica del pensamiento también, estas formas en las que se puede transformar, digamos, ¿no? Con ese ejemplo del elefante, también podría, nos podría llevar a que entonces cuanto más trato de conocer algo a través solo de mis sentidos o de tocar y de sentir su presencia y su forma, eso podría estarme alejando mucho de conocer realmente con amplitud y en conciencia lo que es. Diferente a que si tomo distancia incluso y me alejo de ello, tal vez a través de, sí, un sentido ordinario como la vista, pero ¿por qué no? Porque lo ordinario no es que sea malo, pero me puede dar una perspectiva en donde no tuve que hacerla tan a la humana mentalmente como conocemos, acercarnos a los temas de la vida que siempre queremos ver
cómo me tocan, cómo me afectan, cómo los corrijo, cómo los deformo, cómo los aviento, los quito, ¿no? Cómo los saco de mi ser. Todo lo queremos manosear en exceso. Sí. Eh, eh, También ahorita pensaba en cómo eh, el asunto de hablar de la conciencia es diferente a lo que nosotros conocemos como pensar, usar la mente para pensar y todo lo que estamos pensando con respecto a lo que sentimos y a lo que nos sucede. Todavía hay gente que, y se entiende, que digan, pero es que cómo no estar en la parte del pensamiento y la mente y la cabeza, me voy a volver zombie o qué pasa, entonces cuál es el terreno de la conciencia, cómo se vuelve uno, está como actuando automáticamente o qué sucede. Justo es la propuesta de poder integrar a nuestra concepción de vida que sí podemos llevar una existencia y una conducta y una forma de estar en la vida a través no solo de eso que conocemos como la cabeza y lo que pensamos. Sí hay una manera de estar presentes que no es a través solamente del intelecto, de la razón y de la lógica, lo cual quiere decir que estas capacidades tienen que estar actualizadas en cuanto a cómo las uso en mi vida. ¿No? La lógica para qué, la razón para qué, y no tratar de atravesar todos los temas de mi vida, de la conciencia, de las emociones, del existir y del espíritu y hasta del cuerpo, a través exactamente nada más de la cabeza, que tiene una manera binaria de funcionar única y exclusivamente. Es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Siempre va a ser bueno, malo, negro, blanco, correcto, incorrecto. Siempre va a ser cualquier cosa, hasta la partícula más pequeña, va a decir, pues, lado positivo, lado negativo. O sea, no hay otra forma. Y eso es muy efectivo, porque si hay temas en los que tenemos que decir esto, eso no es y punto. Pero para los asuntos más grandes que nos atraviesan, no conviene del todo que vayamos cabalgando en la mente, porque además de que solo lo va a hacer polarizadamente, eh, la información que usa para saber cómo va a comparar, separar, discernir y tomar decisiones, va a ser lo único que conoce, que es nuestra historia de vida. O sea, el pasado, una cosa que ya se fue. Por eso es que es, no, vayámonos a tratar de aprender y comprender un poquito más lo que es el mundo de la conciencia, que nos queda claro que si hoy no se transparenta del todo, por lo menos que sirva incluso para sembrar curiosidad, ¿no? Y que empecemos a buscar conciencia a través de diferentes autores, a contrastarlos. Eh, no desde luego la recomendación desde la parte clínica, porque creo que partiendo de ahí solo la van a encontrar con C y con esta parte de conciencia del bien y del mal o algo no tan moralín. Pero busquemos información más trascendental al respecto, porque de verdad es, y por decir entre comillas, un ancla, porque tampoco estamos buscando algo que literal nos fije, pero podríamos decir un ancla, un papalote, un algo, un punto de apoyo que no soltemos y que integremos para que no vivamos los temas de la vida como sabemos todos que solemos hacerlo, ¿no? Siempre a través de una historia tipo telenovela, que esa es la cabeza. Bien emocionante, eso sí, ¿no? Porque tiene su encanto, la verdad. Agarrarse a la seducción del drama también tiene su encanto. Ahorita que estabas hablando de la mente y de cómo funciona de manera binaria y funciona en varios sentidos, pensaba un poco en una frase de Buda, creo que decía algo así como que la mente es una muy buena sirviente, pero es una muy mala maestra. Entonces, pensarla, tal vez no como sirviente, pero sí como una herramienta que ayuda, ¿no? Que te brinda la posibilidad de operar en este mundo, de discernir, de darte cuenta que sí, que no, que te gusta, que no te gusta. En ese sentido me parece que es súper provechoso ponerle atención. El problema es cuando le damos por completo el mando, ¿no? Cuando permitimos que sea ella quien decida qué está bien y qué está mal, ¿no? Creo que el tener acceso a siquiera preguntarnos, a siquiera dudar, ¿no? De esto que estaré pensando estará así, ¿no? O es por mí, o es por el otro, qué sé yo. ¿Lo estoy Ya no pensando yo? lo estoy pensando yo, sí, porque ¿O de esta repente cosa también, que está aquí adentro de mí? sí, 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 sí. Incluso
te puedes ir dando cuenta en diferentes máscaras, ¿no? Como de, ah, caray, esta fue mi mamá, ¿no? O, ah, caray, Sí, sí, claro. y Señora, de repente quítese. estás lavando los trastes y dices, ay, qué cochinero, y ah, caray. Uy, apenas acabé, ya me los ensuciaron otra vez. Y es súper interesante tener la capacidad de discernirte, ¿no? De ver ahí como, ah, Sí, caray, esto no es mío, esto es de sí. aquel. Y eso precisamente da la existencia del yo, lo mío y lo tuyo, ¿no? Los niños, por ejemplo, los que son muy bebecitos no tienen esta noción de yo soy, ¿no? O sea, incluso se refieren a ellos mismos como bebé, ¿no? Es como el bebé, ah, pues es bebé, ¿no? No tienen aún esta noción de yo soy porque aún no tienen la diferenciación en un principio con los padres, ¿no? Todavía son como parte de un todo, de un algo más, ¿no? Y conforme vamos creciendo se va haciendo esta diferenciación súper fina e interesante de una personalidad particular en donde ya puedo discernir lo mío de lo tuyo, cómo entra lo mío en relación con lo tuyo, cómo entra lo del otro en relación con lo mío. Y eso también es un ejercicio muy interesante, siempre y cuando lo hagamos con, pues sí, con esta especie de satélite, ¿no? De saber a dónde regresar. Yo recuerdo mucho un análisis de sueño en el que yo soñaba que Sultán se volvía pájaro, ¿te acuerdas? Yo soñaba que Sultán se volvía pájaro y entonces yo estaba angustiadísima porque decía, se está volando demasiado alto y de repente él regresaba conmigo cansado y por ahí un poco del análisis resultó como justo esta necesidad de sí que el instinto vuele, que explore, que crezca, que se expanda, pero que al mismo tiempo tenga un punto de retorno, ¿no? Un lugar hacia donde volver, una especie de satélite, de antena, un algo a donde uno pueda regresar, ¿no? A donde uno pueda tener, pues sí, ese eterno retorno. Y eso para mí fue así valiosísimo en el momento del análisis. Y creo que en la medida en la que uno va explorándose, explorando las máscaras, explorando también como esta personalidad, explorando además este ser inmutable adentro que está como observando todo, la vida se vuelve muchísimo más rica, ¿no? Contrario a lo que uno pudiera pensar, de si abandono mi yo, ahora quién voy a ser, la vida se enriquece en la medida en la que le damos esta Sí. posibilidad. Sí, es usar el personaje como tal, ¿no? Incluso decir, bueno, ahí va. O sea, ni tiene por qué ser lo más importante, porque más bien es lo que me da cara, es mi carátula en la vida. Es interesante porque si exploramos tiene una historia y creo que sería saludable que cada quien hable así de sí mismo. Es mi carátula, esta carátula mía tiene una historia, tiene formas de presentarse, pero ya de entrada no estoy diciendo yo soy yo tengo una historia, a mí me ha pasado esto. No, mi personaje, aquí estoy, de alguna forma le doy vida, pero también puedo ver con qué se identifica, qué le duele, porque tiene una cabeza y una mente que suele poner afuera todo lo que no quiere ver de sí. Oh, Y sí. entonces suele pelearse con las cosas de afuera para de alguna forma rechazar el rechazo que tiene hacia cosas, ¿no? O sea, porque a veces la cabeza es mucho de eso. Rechazo esto, pero rechazo la idea de que lo estoy rechazando, sino más bien digo que es su culpa por ser de esta manera. O sea, Sí. tal persona es una terca y por eso yo la rechazo. Oye, ¿por qué no hablamos de el rechazo que sientes hacia esa persona en vez de decir, es que como es una terca, o sea, me voy contra la persona? Ajá. Y el empezar a notar esas diferencias me hace entrar en estado de conciencia, que es justo por decir, ah, caray, como que se me está bajando lo encabronado, ¿qué pasó? O sea, yo estaba bien encabronado con esta persona por lo que me hizo, y si sí hay un lugar a donde nos podemos deslizar y dices, ¿qué me hizo qué? ¿Quién? ¿A qué hora? Y podemos sentir muy claramente cómo es deslizarnos de nuevo al personaje y decir, pues a mí, y cómo que me va a hacer esto a mí esta persona. O sea, creo que muchos de los miedos o los principales miedos de la gente es decir, eh, me desidentifico, pierdo un poco mi historia, lo que es igual a de dónde me voy a agarrar. Entonces, ¿qué sentido va a tener mi vida? Pero es muy curioso porque tienen miedo a la pérdida. Mira, el hablar del sentido, hablar de la pérdida del sentido que tiene mi vida,
De entrada creo que el hecho de que tenga sentido mi vida ya es mucho el ego hablando, ¿no? Mi vida tiene un sentido, porque si tiene un sentido quiere decir que lleva una trayectoria, y si lleva una trayectoria quiere decir que tiene un pasado, y quiere decir que tuvo un inicio, y entonces soy como una flecha que va en el aire siguiendo un sentido. El vector, ¿no? Y Así el vector calculado, hacia dónde tiene que llegar, con qué velocidad, etcétera. Sí, exacto, y además tratar de llegar sin que se le interponga nada ni nadie, ya. o en dado caso hasta pues atravesar a quien se me ponga enfrente. Entonces, cuando vemos que esto que a veces de lo que se habla de una manera tan profunda como es el sentido de la vida, es ese yo que está pegado a su historia, esa parte de la cabeza, eh, sí es curioso cómo con esta propuesta de entrar en conciencia de que soy un ser, por ejemplo, nada más, nada más, ¿no? Entre comillas, de pronto les causa tanto temor que es como de, ¿a qué le temes si por lo que me acabas de relatar en tu historia de vida, pues hasta ahorita, casi, casi parafraseándote, pues está de la chingada? Y le tenemos miedo a salir de eso. Y no lo quiere soltar, ¿no? O sea, la Y verdad. estás diciendo que no, y luego ¿quién voy a hacer? Pues mira, este que está ahorita de la fregada que tú me acabas de contar por todo lo que te está pasando, no. Entonces después resulta que lo queremos defender porque no queremos soltar esa identidad y su historia. Curiosísimo, ¿no? La verdad es que es muy fácil que se ponga mejor, ¿no? Por lo que me acabas de contar, la historia se va a poner mejor casi Y nomás estamos ahora sí que agarrando lo que tú dijiste. tal cual. Oye, el sentido de la vida, ¿no? Hay, hay una historia ahí sobre Sísifo que ya sabes, seguramente Zeus se enojó con él y entonces lo condena y que tiene que subir una piedra enorme, ¿no? Sobre una montaña. La rueda, llega hasta la montaña, una vez que llega hasta arriba, pum, la suelta, ¿no? Baja por ella y otra vez vuelve a subir y así sucesivamente, ¿no? Por toda la eternidad. Entonces, uno piensa como, qué horror de vida, pero piensa un poco en levantarte en las mañanas, levantarte el lunes diciendo, hoy es lunes, meterte a bañar, ir a trabajar, regresar, en la tarde cansadísimo, ver la tele, dormir, el martes levantarte, o sea, así hasta que te jubiles, si es que eso sucede en algún momento, y esa vida tiene sentido, ¿no? Ese es encontrarle sentido a esa clase de vida es un reto, ¿no? Es un reto mayúsculo, ¿no? No sé si se pueda, seguramente hay quien lo logra, pero sí es una cuestión complicada, ¿no? Entonces, pensar que el ir subiendo en los escalafones de la vida laboral, por ejemplo, es el sentido de tu vida, pues podría medio entretener la mente, ¿no? Pero a final de cuentas, ahí adentro, ahí abajo, el domingo en la tarde, cuando te acuerdas que mañana es lunes, hay algo que te dice, este no es el sentido de la vida, ¿no? O sea, justo que la salud mental, por ejemplo, es aquel que está bien adaptado a este sistema, pero pensar que aquel que está bien adaptado a un sistema enfermo está sano es una contradicción, ¿no? Per se. En el fondo, creo que todos tenemos ahí una llamita dentro, medio extinta, un poco más grande, qué sé yo, pero un algo que te dice, esto no puede ser la vida, ¿no? O sea, de verdad venimos a esto, de verdad venimos a prepararnos nuestro lonchecito para que mañana nos vayamos, o sea, ¿no? Hay algo ahí, algo que te dice, debe haber un algo más, ¿no? Y ese algo más, ahí está el truco, no necesariamente tiene que ver con la identificación de los objetivos del yo. Por eso cuesta trabajo también como reacomodar, ¿no? Como reajustar, porque el yo dice, pero si estamos bien, ¿no? Pero si vamos como un vector con una línea directa, porque además Plan. el sentido, perdón, sí implica hacia adelante y hacia atrás, pero sí implica además la certeza de un algo, ¿no? De vamos para un algo. Y justo creo que esta conciencia implica de este lado abandonar esa certeza. No la hay, no hay ninguna. Sí, Y eso da miedo. sí. Sí, exactamente. Es que la conciencia, eh, dos olas en el mar
desde la conciencia es el mar sabiéndose, ¿no? Que Mm, hago una ola aquí y hago una ola allá. Desde la cabeza y desde el ego, cada ola va a sentir que tiene vida propia y que ¿qué le pasa a esa de allá enfrente? ¿No? O sea, se van sí, a empezar a pelucear entre ellas o identificarse entre ellas. Es decir, se van a diferenciar, se van a sentir separadas, por ejemplo. sí, Y entonces van a querer llevar una trayectoria, un tamaño, una velocidad, una cobertura, un ritmo, una serie de logros, de culpas, de justificaciones, que cuando lo vemos en la vida del ser humano, eh, cuesta tanto trabajo, precisamente por eso estar solo en lo que vivimos ahorita, sí. ¿sí? Porque parece que no soportamos la sola sensación, la sola idea de solo estar aquí. O sea, vamos a todos lados como estas imágenes desgraciadamente a los burritos, como los agarran con un montón de paquetes, ¿no? Con cosas pesadas a un lado, al otro, adelante y atrás. Y así vamos todo el tiempo llenos de cualquier cosa que nos suceda, decir, aquí tengo algo que se parece, eso que implica un riesgo, pero acá tengo con qué justificarlo, acá tengo con qué defenderme, acá tengo cómo relacionarme con esta persona para ver si de tanto que yo he aprendido de mis relaciones, a ver si esta es la buena. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con estar en el momento presente? ¿Por qué chingados te traes todo lo que te pasó y todo lo que según... el ego es el que dice, yo ya aprendí mucho, ¿no? Ya aprendí y traigo esto para mejorar en la relación actual. Y lo peor de todo, sabes que, Norma, que si no sale, todavía decimos que es culpa de la persona. Mm. Es que me volvió a tocar alguien que no entendía, que no sabía qué pedo. Y eso quiere decir, otra vez desde la cabeza, que hay algo que yo no entendí, que estoy repitiendo un patrón, que todavía si me choca, me checa y que no sé qué tanto. Y todo eso por muy sabio que se llegue a escuchar a veces ¿no? Con los programas que hemos hecho incluso de tu pareja es tu espejo, pero yéndonos más a las entrañas de lo que eso es, más que usarlo como cotidianamente, de que yo entiendo de la vida porque sé de mis patrones, porque si tu pareja es tu espejo, porque si te choca, te checa y todo eso, y decir, le estás dando vueltas, ya no le cabe un moño al tema, ya le pusiste todos los que le podías poner, lo único que no estás haciendo es estar en este momento presente, sintiendo lo que sientes, siendo consciente de lo que estás viviendo. Pero me imagino que ha de ser como, no sé, la imagen, creo, la fantasía que viene cuando nos resistimos a vivir la vida o experimentarla desde la conciencia, es como ir en un teleférico y que te corten el cable, ¿no? O sea, Sí, ¿de dónde me voy a agarrar? sí, Pero recordemos que eso es de la cabeza, eso es sí. de la mente, creer que se tiene que estar agarrando de algo, ¿no? Estas mentes que fuera de la conciencia dicen, a mí como me han hecho sufrir mucho, por eso ahora ya me hice bien cabrona o bien cabrón. Y entonces a mí nadie me la hace. Y entonces por eso me he vuelto frío. Y entonces por eso ahora ya aprendí que debo ser de esta manera. Ay, Sigue no. siendo una cabeza defendiéndose todo el tiempo. Y lo triste de esto es que afuera hay mucha gente que dice, ay, se ha vuelto bien sabia esta persona. Y la verdad es que solo es una consecuencia grande, ¿no? Una súper consecuencia de todo lo que ha vivido. Y curiosísimo, porque parece que está agarrada de algo, parece que está protegida, que está a salvo, pero en realidad es una ilusión otra vez, ¿no? Otra vez es la ilusión de tener un cable en el teleférico de donde agarrarte. Porque de cualquier manera, decía un maestro en la facultad, cuando uno dice me estoy enamorando, ya me enamoré, ¿no? O sea, no hay Sí, forma maestra, bueno. ay, como que me estoy enamorando. No, o sea, ya te Como que enamoraste. ahí viene a 2 cuadras. No. Ajá. Mejor me voy a ir de este lado porque ya casi llega. Eso no pasa, ¿no? En el momento en el que sientes que te estás enamorando, ya te enamoraste, estás en proceso de enamoramiento, pues, ¿no? Que son los primeros meses. Entonces, toda esa resistencia, todo este show, toda esta parafernalia, todos estos moños que decías,
no sirvieron de nada, el teleférico de todos modos va a la deriva y agárrate porque ni siquiera tienes la noción de experimentarlo. Nada más vas a estar dándole la vuelta, imaginándote que tienes de dónde agarrar, imaginándote que esta vez no te la van a hacer, imaginándote que... Pero en realidad eso no sucede, ¿no? Es un gasto increíble de energía mantenernos el cuento, ¿no? O sea, mantener la novela puesta en escena cuesta muchísima energía. Energía que podríamos utilizar en cosas, pues, más experimentales, ¿no? Sí, más experimentales, más alternativas, sí se ve. Por ser muy conocida la palabra, ¿no? Por usarse mucho. Este, fíjate que a un lado de cómo nos resistimos a soltar eso que de por sí nos duele tanto y de lo que ya nos quejamos 50 minutos en una terapia o con los amigos y de repente es trabajemos la conciencia en donde queda fuera la historia, en donde solo siente lo que está así. Imagina, cierren los ojos todos ahorita o háganlo más tarde y solo imaginen que no tienen una historia, que no tienen un pasado, que por lo tanto no tienen ni idea de lo que va a ocurrir después. No hay nada, nada les ha sucedido. Están aquí en blanco y lo único que van a tener, y otra vez entre comillas, lo único es cada soplo que dan, cada inhalación, con la persona que tienen enfrente, lo que están tocando, toquen su cuerpo y traten de totalmente despejar y deshacer la historia. Realmente se antoja como un ejercicio en el cual nos quitamos tantas cosas, tantas cosas. No hay ex, no hay donde vivía yo antes, no hay qué me hicieron de chiquito. Claro que sabemos que lo hay, pero es como la parte de una cinta a la antigua que quedó grabada, pero que sucedió, que se quedó atrás, que no puedo permitir que se me vaya enredando en los pies en el presente. Entonces, aunque haya sucedido y sea real, por donde quiera que la pongan y me la pinten, se las borro. Si estamos aquí ahorita, ya no está ese pasado. Hay que reconocer o empezar reconociendo por lo menos que yo soy quien lo valida segundo a segundo de mi vida a través de lo que me sucede en el presente o de lo que estoy viendo en este momento, o de quien tengo al lado, o de a quien estoy odiando, o de quien mi cabeza me dice que odio, o de quien a mi cabeza me dice que estoy amando, en vez de tratar de vivir lo que estoy sintiendo con esa persona simplemente en este momento, tan curiosos y tan inocentes en el sentido de la cabeza como un niño, ¿no? Que un niño o un perro, por ejemplo, que sabe perfectamente bien a dónde ya no se acerca, pero ni siquiera hace juicios hacia esa cosa, ni tiene que estarse peleando y señalándole y diciéndole, ¿cómo te atreves a esto? ¿Y qué tipo de mujer eres? Y mira nada más qué cabrón saliste, y está mal que aborten, y está mal que se casen, y está mal que hagan esto, y cómo se les ocurre ir a misa, y todos contra todos, y cuando dices, siéntate, cállate, vive tu vida, cállate, siéntate, es en serio. Siéntate, cállate, cierra los ojos, experimenta en el silencio, eh, noten todo el tiempo de su vida cuántas veces hablan nada más inútilmente. Entrar en un estado de conciencia distinto implica incluso darnos cuenta de cuando contestamos a una pregunta que solo nos requiere sí o no y somos como espiral de cuaderno. Pues es que mira, como yo y entonces después, y fíjate que ayer y entonces, por lo tanto yo ahorita, pero si me hablan y voy y vengo y regreso, y yo pero extraño a mi mamá. Y era, pues te decía como que si vas a poder el sábado, si quieres o no quieres, ¿qué está pasando? Em, ahorita vamos a tratar de ir ahí para poder aterrizar un poquito cómo experimentar, ¿no? Un poquito esto de la conciencia, sin que no es matar la mente ni callarla, porque su trabajo es estar haciendo análisis binarios, lanzando reportes binarios, decisiones, puntos de vista, pero al final son comentarios, tranquilos, no necesitamos hacer eso de poner la mente en blanco ni de callarla. Imagínense que hay una persona al lado de ustedes como su siamés que está hablando todo el tiempo, pues no lo puedes callar ni matar porque te mueres tú también, pero vamos a ver hacia dónde dirigimos nuestra atención.
Sí, el reimaginar otras posibilidades también, ¿no? Justo porque siempre estamos en el asunto binario, entonces es como de si no habla, pues que se calle, Ah, ¿no? Las únicas dos opciones son, no, pues va a hablar o se va a callar, nada más, no tenemos de otra, ¿no? sí. Eh, Pensaba, por ejemplo, en sesiones, ¿no? Cuando preguntas como, ok, ¿qué se te ocurre para hacerlo diferente? Casi siempre la respuesta es justo lo contrario, ¿no? De lo que estoy haciendo, justo lo contrario. No digo lo que siento, pues decir todo lo que siento. Que a mí me parece, por cierto, una cuestión hasta medio irresponsable andarle diciendo a la gente, di todo lo que sientes, ¿no? Porque a veces ni siquiera saben ni por qué lo están sintiendo y el decirle al otro, oye, pues esto me enoja, ¿qué, no? ¿Y ahora qué hacemos con esto? O sea, sí te enoja y luego qué, ¿no? Esperas que el otro deje de hacerlo para siempre, qué sé yo, ¿no? O sea, creo que ahí hay que tener bien presente que el decir todo lo que siento no necesariamente implica entrar en relación con lo que yo siento, ¿no? O sea, entrar en relación es una cuestión como mucho más íntima, ¿no? Mucho más sí, de ir hacia adentro más que de ir hacia afuera. Eh, el pensar en reimaginar además la vida como la conocemos, o sea, yo recuerdo las primeras veces que escuché este asunto de, o sea, ríndete a los objetivos que tienes, me agarré bien fuerte, ¿no? O sea, como que me rinda, ¿no? O sea, como que ya no tenga objetivos, o sea, que Que la cabeza hizo lo contrario, ¿no? O sea, sí. escuchaba eso y conforme escuchaba, amarró, apretó nudo. Exacto, fue como de, no, o sea, ¿quieres que sea una mediocre? No voy a ser una mediocre, porque justo la mente piensa eso, o sea, si no tienes objetivos, entonces la única otra opción es ser una mediocre, ¿no? No tener ningún tipo de objetivo. Y en realidad el sentido es muy diferente, es mucho más profundo y además mucho más real, porque independientemente de los planes que yo tenga, ninguna de esas cosas, el tener un plan y un objetivo no me garantiza llegar a esa meta, ¿no? No hay nada que me lo garantice. Y entonces ahí es en donde está, creo, lo esencial, en reconocer que aun cuando yo tengo un objetivo y aun cuando yo quiero seguir aprendiendo tal cosa y aun cuando yo quiero crecer en algunos ámbitos, nada me garantiza que suceda. Y en el camino lo voy a disfrutar muchísimo porque soy consciente de que muy probablemente eso nunca va a llegar a pasar. Entonces, este camino es lo único que se tiene, ¿no? Eh, el pensar que es posible estar cómodo con la incertidumbre, para mí fue así reveladorcísimo, ¿no? O sea, llegar al asunto de, oye, no tengo idea de qué va a seguir, no sé qué va a pasar y estoy cómoda con eso, porque además es la única forma consciente de estar ahí, ¿no? O sea, es la única forma. Cualquier otra pataleta, cualquier otro tratar de modificar la situación de afuera, cualquier otro tratar de manipular para que entonces, ¿no? O sea, todas esas cosas son justo formas de estar desde un punto que no es la conciencia, ¿no? Que no reconoce que en este momento yo no tengo el poder de cambiar absolutamente nada. Y la que se siente incómoda es la cabeza, una vez más, ¿no? Sí, O sea, sí. tenemos que empezar si queremos practicarlo, hacer estas cosas. Cuando hablemos de lo que se está presentando como un pensamiento, como un agravio a mi persona, algo que tiene que ver con mi historia de vida, con mi pasado, tenemos que empezar por hablarlo como en tercera persona. Esto agravia a la historia que yo como persona he tenido. Ok, está ofendiendo una parte del recorrido que tuve, y como por qué me tengo que regresar a algo que ya pasó, a ver cómo lo que me acaban de decir va a dar justo allá atrás. Pues su pedo, ¿no? O sea, ¿por qué entonces, según lo que me pasó allá atrás, yo asumo que ahorita soy de esta forma y que los demás tienen que organizarse para ver cómo no agravian o cómo no Se vean. faltan al respeto a esto que yo soy si tanto trabajo me ha costado construir? Es Oh, sí. realmente, desde esa mirada, es algo absurdo. Tenemos que empezar entonces porque por este tema de que cuestionar y no en una parte compulsiva, pero decir esto que está pensando mi cabeza, la que ha vivido el personaje y que vive solo a través de su historia, nos empieza a ser testigos de yo estoy viviendo esto y lo estoy presenciando y puedo ver hacia dónde se va mi cabeza. Ya me está armando una historia nueva para decir estrategia.
peligro, riesgo. Según tu pasado, el resultado es este. Entonces, según eso, tendrías que defenderte ahorita para que en el futuro no vaya a ser que pase aquello. Entonces, la cabeza lo único que está haciendo es usar como calzón al presente, porque es con base en lo que nos ha pasado, entonces podemos deducir que lo que te están diciendo ahorita, que es el único punto en el que se va al presente, tendrías que hacer esto para que después no suceda esto otro. O sea, todo el foco está atrás y adelante. Mm. Otra cosa que podemos empezar a intentar es como lo que decía hace unos minutos. Callémonos. Tratemos de practicar esta semana hablar lo necesario en nuestras relaciones, de verdad escuchar muy bien lo que viene del otro lado. Porque hay veces que el otro está tratando de relacionarse con nosotros, pero solo como pretexto para hablar de sí mismo. Entonces, si nosotros escuchamos muy bien lo que viene del otro lado y nos dedicamos a responder únicamente, podemos automáticamente guardar silencio, nos hace más observadores. Y entonces estamos entrando en conciencia de que mi cabeza ante lo único que yo dije esta vez que era sí o no, por ejemplo, vemos cómo la cabeza se empieza a ir inevitablemente a di sí, pero di el por qué. El no, pero por qué. Ya dijiste que no, pero justifica. Pero da explicaciones porque no vaya a ser que se enojen, porque solo tú no puedes solo no querer, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Cómo vas a preguntarle a alguien una cosa que quieras saber? Le tienes que explicar por qué necesitas saber esa cosa que le estás preguntando, ¿no? O sea, cuestionemos mucho cómo nos comunicamos porque por ahí se va la cabeza inmediatamente. Una forma de ver cómo funciona nuestra cabeza y separarnos un poco de ella es fijarnos cómo hablamos, ¿sí? Y por eso hay que tratar de hablar lo indispensable para ver cómo la cabeza se queda con tanto material de sobra garigoleado sin darle voz y cómo nosotros vamos siendo testigos de eso y decir, ah, caray, he estado sobrado de energía, como decías hace rato, ¿no? He estado usando una cantidad de fuerza, de calor que me serviría para otra cosa. ¿Cuánto tiempo de mi vida he estado en las explicaciones, en los argumentos, en las quejas, en las invenciones, en decir sí, pero no por eso y por eso a mí no me quieren, si me quieren yo esto, lo otro, los cuentos que nos creemos de nosotros mismos? Es que yo sufro mucho porque a mí como me hicieron esto, entonces siempre me encuentro malas mujeres y siempre me tratan mal y entonces yo no puedo salir adelante. Ay, es que yo soy muy así y entonces por eso cada hombre que me encuentro, todos los hombres son iguales y qué va a ser de mí o estas separaciones que se dan de pronto en donde la cabeza nos traiciona y es, ah, es que ya entendí que la otra persona es inferior, es que vibra menos que yo estoy vibrando más alto, entonces por eso ya entendí, eso me libra de tener que sufrir que me dejó. Todas estas cosas que hace la cabeza, guardemos silencio, hablemos lo indispensable. Démonos cuenta como la cabeza siempre quiere hacer de más y siempre quiere usar como trapo nuestra historia. ¿Es importante nuestra historia? No, no es importante. Si nos vamos a tomar un café a lo mejor para echar chismes, sí, sabroso, pero dediquémosle así de ahorita, vamos a echar lavadero una hora para hablar de, así darnos vuelo, así neuróticamente de todo lo que me ha pasado y yo viví y a mí me pasó y la otra persona te dice, no hombre, para el sufrimiento el mío, porque a mí esto y esto y esto. Pero en nuestra vida ya en serio, eso no importa, no es relevante. Creo que es una Pues, forma de poder acercarnos más a la dimensión de la conciencia, ¿no? ya en serio, ya de veras, ¿no? O sea, ya hablando en serio, ya dijo la verdad. Sí, salgamos, porfa, ¿no? Se van a hacer un favor y nos hacemos un favor todos a todos. Sí. ¿Qué nos puedes decir para concluir con esto, Norma, y con tus redes también de una vez? Eh, Retomando un poco lo que decías respecto del ejercicio, me parece súper interesante y creo que nada más agregaría un poco como la disposición de escuchar, ¿no? Porque las primeras veces que uno hace este ejercicio se topa con un montón de resistencias acá adentro, diciendo como, ay, no, está diciendo pura tontería, ay, ya que ya se calle, ¿no? O, ay, yo debería estar hablando. O sea, en esas triquiñuelas de la cabeza, ¿no? En este vaivén de la mente, ya no escuchas otra vez. Entonces, ahora te callaste, pero tampoco escuchaste al otro y de todos el otro se va a ir muy tranquilo y muy contento porque, uff,
cómo nos encanta la gente que no habla para poder hablar uno, ¿no? El otro se va a ir súper satisfecho, pero el ejercicio igual no va a ser tan provechoso para uno, ¿no? Entonces, la invitación a tener la disposición de escuchar, ¿no? De no solo de no hablar, sino también de escuchar al otro de a de veras. Creo que sí es un ejercicio valiosísimo darse cuenta de cuánto habla uno de sobra, por ejemplo. Y bueno, pues ya, nada más quería como rescatar un poco este asunto de la conciencia, como esta capacidad de reconocer que estoy parada en tierra de nadie, y que al mismo tiempo uno puede estar dispuesto a morir una y otra vez, hablándolo en términos simbólicos, pensando en cómo puedo dejar ir esta personalidad, en cómo puedo agarrarla otra vez, en cómo puedo tener este vaivén, que es muchísimo más armónico en varios sentidos, ¿no? Esta es una forma súper diferente de experimentar la vida. La verdad es que una vez que uno conecta la primera ocasión con esta forma de vivir, ya quieres permanecer ahí, aunque cuesta trabajo y como decíamos al principio, eventualmente regresas al ego y otra vez estás ahí tropezándote y de repente ya estás odiando al vecino, etcétera, ¿no? Pero el asunto es sí tener como muy presente que tenemos otra vez la cualidad de desidentificarnos, así como nos identificamos con esta historia, con lo que ha sucedido y con lo que creemos que va a suceder, así también podemos desidentificarnos, tomar distancia y alcanzar pues a ver al elefante completo, ¿no? Mis redes sociales son normalilia-g, Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, la página de internet es normalilia.com. Yo doy sesiones presenciales en el sur de la Ciudad de México y pues en línea a todo el mundo. Uno de los ejemplos de esas cosas que hace la cabeza es como preguntarle a una persona por un tema del cual yo quiero hablar. Ufas. Así de, ¿cómo ha estado? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue en el temblor? No, pues no, fíjate que, oye, querías hablar tú. No uses al otro. No usemos al otro preguntándole cosas, porque cuando lo único que queremos es hablar nosotros de nuestras cosas. No usemos al otro para que pueda reconocer lo que estamos exaltando de nosotros cuando realmente lo que queremos es sentirnos bien con nosotros mismos. Pero como tenemos una traba del ego, entonces usamos al otro para brillar y que el otro lo vea. Y si no lo ve para colmo, nos encabronamos con el otro, porque no vio que tanto brillamos. Cuando el asunto va a dar ahí, estás consciente tú de cuánto brillas y por qué es importante para ti brillar y a veces no brillar. ¿Y por qué usamos nada más a los otros? Los usamos como bote de basura, los usamos como herramienta, los usamos para decir, es que yo te amo y qué bueno que tú me amas. Y espérate, ¿estamos seguros? Porque tal vez estamos usando esta relación para que puedas obtener cosas del otro que tú necesitas sin estar en pareja. Entonces esta relación está sirviendo para cosas de la cabeza, para cosas de la historia, para cosas del remordimiento, del rencor, de la sensación de estar incompletos, de lo que me faltó, de lo que necesito rescatar. Y estar en conciencia nos da una plenitud mucho más amplia de por qué estoy sintiendo lo que siento y cómo puedo darme la oportunidad de experimentarlo desde ese vacío que se hace cuando pienso lo que tengo yo es solo un nombre, es una conjunción de sonidos, es una cosa que me tocó, que le tocó vivir al personaje dentro del cual yo estoy dándole vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, practiquemos, vamos a ir llevando los temas por allá. Ahora que retomemos la siguiente semana con cosas así, pero bien rasposas, así súper de persona, súper ordinarias, de las que duelen, para ver cómo las podemos llevar para allá, ¿no? Que creo que sería un buen ejercicio, como lo hacemos generalmente. Muchas gracias a Maika que estuvo por acá diciendo que este tema le quedó como anillo al dedo. Entonces te mandamos muchos besos infinitos hasta Monterrey, Maika, y a toda la gente que estuvo hoy con nosotros. Les recordamos que cada miércoles 9 de la noche tiempo de México estamos en vivo en jaime.transpersonal en Instagram, en @8ymedia Facebook y YouTube. El productor de todo este proyecto es Manuel Méndez en 8ymedia. El podcast de Transpersonal está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Yo soy Jaime Lugo y me encuentran en jaimelugo.com también para acompañamiento con este enfoque, ya sea en consultorio en Ciudad de México o en línea, cualquier parte del mundo. Y en redes jaime.transpersonal, Facebook, Instagram. Y practiquemos silencio,
hablar lo indispensable para lo necesario y hablar de lo que está pensando nuestra cabeza en tercera persona y de nuestra historia personal también como algo que no somos nosotros. En la historia de mi personaje le sucedió esto. Mi cabeza está pensando esto. La cabeza y la mente que me acompaña están pensando aquello. Interacción verbal simple, minimalista, lo indispensable, sin moñitos. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.